Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Esta es la segunda parte de una serie de tutoriales que estoy grabando para que puedan tejer para cualquier talle con cualquier cantidad de puntos, para que puedan hacer ustedes mismos los cálculos para tejer la profundidad del escote y la caída del hombro. Con las vueltas cortas dejamos los puntos en suspenso para después poder coser la parte delantera y la parte de la espalda con la aguja crochet. Muy fácil. Después les muestro cómo se hace en la tercera parte. Bueno, en la primera parte vimos cómo realizar la parte delantera, la profundidad del escote 4 centímetros, la caída de hombro también 4 centímetros. Les expliqué cómo realizar escote más profundo con los cálculos y todo. Hoy vamos a tejer la parte de la espalda. Para la parte de la espalda no hace falta ningún otro gráfico ni nada, explico cómo lo tejemos. La cantidad de puntos es la misma. Con marcadores separamos la parte de los hombros. 38 puntos más un punto del borde, 39 puntos la parte central y 39 puntos. Después nosotros tejemos de la siguiente forma: tejemos ida y vuelta hasta finalizar la vuelta, así, ida y vuelta, siempre dejando la cantidad de puntos igual que dejamos en la parte delantera, 7 7 6 6 6, y la profundidad del escote la vamos a realizar con la ayuda de dos disminuciones. Una disminución la vamos a hacer justo, primera disminución justo después del marcador, 4 puntos, y la segunda disminución vamos a hacerla aquí en este lugar justo antes del marcador. Vamos a tejer juntos, así que no se preocupen, voy a mostrar cada vuelta. Y después, como hicimos aquí, damos vuelta, tejemos así, hacemos dos vueltitas más y terminamos la parte de los hombros. O sea, la cantidad de vueltas es la misma porque tenemos que ir cerrando 7 7 6 6 6 6, o sea, con vueltas cortas dejar estos puntos para la parte del hombro, y aquí la profundidad va a ser muy pequeña, así, de la espalda. Son 4 vueltas de la profundidad, me parece que es suficiente. Como en la parte delantera tengo 132 puntos, separamos la parte 39 puntos, la parte de los hombros con marcadores, la parte central, y aquí 39 puntos. Son los puntos que pertenecen a la parte de los hombros. Aquí no hace falta colocar ningún marcador porque son dos vueltas nada más. Bueno, empezamos a tejer. Vuelta número 1. Siempre nos fijamos en nuestro patrón. Vuelta número 1, tejemos, sería la vuelta del lado del derecho, tejemos todo recto hasta sobre la aguja izquierda tienen que quedar 7 puntos. Bueno, vuelta número 1, voy a tejer según mi patrón de tejido, un punto al derecho, un punto al revés. Finalizando la vuelta número 1, sobre la aguja dejo 8 puntos, 8 porque son 7 más un punto del borde. Dejamos 8 puntos, damos vuelta, lazada, y voy a tejer con los puntos al revés. Con la ayuda de esta lazada damos vuelta. Después, cuando vamos a juntar los puntos, lazada, tejemos junto con el punto siguiente. Y de esta forma aquí no quedan huecos ni nada. Por eso hacemos así, lazada, y sigo tejiendo hasta el otro extremo de mi vuelta, hasta que sobre la aguja tienen que quedar, o sea, tejimos 7 puntos, estos, volvemos, y hasta que sobre la aguja tienen que quedar 7 puntos.
Finalizando la segunda vuelta, dejamos 8 puntos sobre la aguja, 7 más un punto del borde, damos vuelta, lazada y sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta, dejando 7 puntos. Miren, finalizando la vuelta, aquí está este espacio entre una parte de puntos que dejamos en suspenso, son 8 puntos. Después lazada no cuenta, esta es lazada, y sobre la aguja tengo 7, lazada no cuenta, 7 puntos. Damos vuelta y vamos a tejer la vuelta número 4, hacemos lazada, me toca tejer todos los puntos al revés hasta que sobre las agujas queden de nuevo 7 puntos. Quedan 7 puntos, miren, primera tanda, aquí se nota dónde está, ven, después lazada, a ver, primera tanda de 7 puntos, lazada, y ahora tengo 7 puntos, 3 y 1, 7. Damos vuelta y vamos a tejer la vuelta número 5, la hacemos lazada, tejemos hasta que sobre las agujas queden ahora 6 puntos según nuestro diagrama. Quedan 6 puntos, lazada no cuenta, y damos vuelta al tejido. Vuelta número 6, lazada, o sea, la aguja va así por debajo de la hebra. Según mi patrón, tejo con todos los puntos al revés y dejo otros 6 puntos. Finalizando la vuelta quedan 6 puntos, lazada y 6 puntos, damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta número 7 vamos a empezar a realizar también el escote de la parte de atrás. Vuelta número 7, ¿cómo la tejemos? Miren, vueltas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en este lugar, este es el marcador que separa los hombros, 39 puntos. Después del marcador voy a tejer 3 o 4 puntos. Vamos a tejer 4, como aquí empezamos con 4, vamos a tejer 4 puntos. Y en otra vuelta aquí simplemente tejemos hasta el marcador. Miren, este es el marcador, voy a tejer hasta el marcador. Aquí hacemos lazada, tejemos según nuestro patrón. Como son 2 vueltas nada más, no quiero hacer la profundidad más que eso, pero bueno, depende de cuántas vueltas, depende del patrón de tejido, ¿no? Derecho, revés. Paso el marcador y voy a tejer 4 vueltas. 4 puntos. 2, 3, 4. Damos vuelta al tejido. Lazada. Voy a tejer, esta sería la vuelta número 8. Voy a tejer como según el patrón hasta dejar 6 puntos para la parte del hombro. A ver, vamos a ver dónde es. 2, 4, 6, 4 puntos faltan tejer. Lazada y 6 puntos que pertenece a los hombros. Damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer vuelta número 9. Lazada, tejemos en mi caso derecho revés hasta el marcador. Derecho revés.
damos vuelta, lazada, y voy a tejer hasta que sobre las agujas quedan 6 puntos. Ahora vamos a ver, miren, esta es lazada, 3 y 3, 6. Bueno, damos vuelta el tejido y voy a completar de tejer todos los puntos hasta finalizar la vuelta, hasta que sobre las agujas quedan 6 puntos. Vamos a tejer todos los puntos del escote, lazada, tejemos derecho, revés, revés. Esta lazada la tengo que tejer junto con este punto. A este punto le damos vuelta así. Aquí colocamos el marcador. No, el marcador después. No, el marcador antes, porque lazada no cuenta. Derecho, así dos juntos. Y sigo tejiendo respetando revés. Aquí me toca tejer derecho. Esta lazada siempre, como en la parte delantera, tejemos 2 puntos juntos. Bueno, aquí es fácil, derecho, revés, hasta que sobre las agujas quedan 6 puntos. Finalizando la vuelta dejamos 6 puntos, damos vuelta el tejido, lazada. En mi caso voy a tejer esta vuelta del revés con todos los puntos al revés y vamos a ir formando el escote de otro lado. Paso marcador y voy a tejer 4 puntos. 2, 3, 4. Damos vuelta el tejido, lazada. Tejemos nuevamente hasta que queden 6 puntos para formar la parte del hombro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos vuelta el tejido, lazada, tejemos con los puntos al revés, este lado revés del tejido. Tejemos hasta el marcador y damos vuelta. Ahora tejemos lazada, tejemos todos los puntos hasta finalizar la vuelta. En mi caso sería derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Donde hay lazada me toca tejerla al derecho. Voy a acomodar así, 2 puntos juntos. Lazada siempre tejemos 2 puntos juntos porque es un punto adicional que no pertenece, digamos, a nuestro derecho, revés. Y última vuelta que hacemos, tejemos los puntos que pertenecen a los hombros, después lo pasamos sobre la aguja auxiliar, cerramos los puntos del escote y dejamos también tejemos primero estos puntos y los dejamos sobre la aguja auxiliar. Como dije en la primera parte, podemos dejar todos los puntos sobre la aguja auxiliar para por ahí poder más fácil levantar los puntos de la parte del escote. Yo los voy a cerrar. Bueno, vamos a tejer la última vuelta. Los puntos que pertenecen a los hombros los vamos a tejer. En mi caso voy a tejer con los puntos al revés hasta el marcador. Si van a tejer con agujas rectas, en este momento estos puntos pasamos sobre la aguja auxiliar o sobre un hilo.
a mí no me molesta, después los paso y vamos a ir cerrando los puntos que pertenecen a la parte del escote, o sea, estos puntos que están entre los marcadores. Esta lazada, como un punto no cuenta, por eso vamos a tener que tejer 3 puntos juntos al derecho. Voy a cerrar los puntos así. Devolvemos el punto, cerramos, tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, y donde hay lazada tejemos 3 puntos juntos al derecho, porque lazada no cuenta como punto. Así voy a cerrar todos los puntos hasta el marcador. Tejí los puntos hasta el marcador. Este punto también tejemos 2 puntos juntos. Cerré los puntos que pertenecen a la parte del escote y ahora vamos a tejer esta parte del hombro, en mi caso con los puntos al revés, hasta finalizar la vuelta, y donde hay lazada tejemos 2 puntos juntos al revés. Estos puntos podemos pasar sobre la aguja auxiliar y de un lado o de otro dejan los puntos sobre las agujas, porque ahora vamos en la tercera parte de estos videos. Tercera parte, voy a mostrar cómo coser la parte del hombro, o sea, tenemos la parte delantera, la parte de la espalda, y cómo hacemos para realizar esta costura con la ayuda de la aguja crochet. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial, que les sea útil para tejer sus prendas. Ven, aquí hay un escote de espalda que ocupa 4 vueltas, pero es suficiente para espalda, porque si tejemos recto no queda muy bien, que digamos. Y bueno, nos vemos en el próximo video, donde vamos a coser los hombros. Chao, chao.